Buenas tardes a todos. En el ciclo de conferencias que hacemos siempre en Chimpay, en donde contamos con analistas políticos, económicos, de los más prestigiosos del país, esto lo venimos haciendo hace muchos años, pero vamos adelantando el horario, porque otra de las cosas que nos enseñó la pandemia es que las cosas se hacen un poco más temprano. Esta vez nos pareció una muy buena idea presentarles el mejor analista política que hay, por lo menos el más serio de los analistas políticos que tenemos en el país, como Carlos Pañi. La verdad que para nosotros es un honor contar con él. Estamos muy agradecidos de todos los que se han inscrito. La verdad que han sido muchísimos, más de 300 personas están online, así que agradecidos a todos. Nosotros estamos viviendo, por supuesto, momentos difíciles, como todos los años, esta vez un poco más complicado, y lo único que tratamos de hacer es escuchar diversas opiniones para que ustedes, que son nuestros clientes y nuestros amigos, tengan, o por lo menos se formen de alguna idea de cómo continuar o cuál puede ser el futuro que tenemos particularmente en las elecciones próximas que vienen. Lo que va a hacer Carlos es ayudarnos un poco. La verdad que hemos estado viendo que hay un montón de preguntas. Fernando va a hablar un poco sobre de qué forma vamos a desarrollar la conferencia y va a presentar a Carlos. Así que adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias, Julio. Gracias a todos los clientes y amigos que nos acompañan siempre en este ciclo de charla que tenemos. Esperemos por ahí, si tenemos suerte, para cerrar el año, que ya podamos hacer algo presencial. Iremos viendo cómo se siguen desarrollando las cosas. Como decía Julio, ustedes verán ahí, nos han hecho algunas preguntas. Les comento, estamos en un Zoom que está en modo seminario, con lo cual a medida que se van conectando van a ver que tienen la cámara va a estar apagada y el micrófono también lo tienen apagado, así que no hace falta que lo hagan ustedes manualmente. Solamente pueden escuchar y ver a los expositores. Sí, van a ver que ahí abajo tienen una opción para poner preguntas en caso de que quieran hacer alguna pregunta, ya sea en el chat. Van a estar Julieta y Luana ahí tomando las preguntas que puedan hacer. O también hay un apartado especial para preguntas que también las pueden ir dejando ahí para que después la hagamos a Carlos. Al margen de eso, como habrán visto cuando hicieron la inscripción, ya les dimos la oportunidad de cargar preguntas. Hemos recibido más de 100 preguntas. No te asustes, Carlos, porque no te vamos a hacer las 100 preguntas. Hemos hecho un pequeño resumen y una selección, pero bueno, la idea, como siempre, es tan enriquecedor. Yo creo que Carlos Pañi no necesita grandes introducciones, todos lo conocen. Me arriesgo a decir que el 100% de los presentes conocemos a Carlos, lo hemos escuchado alguna vez, ya sea en su programa en Odisea, en La Nación, o lo hemos leído en sus columnas. La verdad que es un analista, como decía Julio, que a nosotros nos gusta mucho, y por eso nos parecía muy importante contar con su análisis para estas elecciones que se vienen ahora en muy poquito tiempo. La idea es dejarlo a él que nos cuente un poco cómo está viendo el panorama actual y lo que se viene, y en todo caso al final hacerle algunas de estas preguntas en caso que no las haya cubierto ya en su desarrollo. Así que, Carlos, muchas gracias, bienvenido, y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por las consideraciones que hicieron en la presentación. Voy a tratar de ver si puedo ayudar a despejar las dudas que hay, que son muchísimas. Voy a empezar por ese lado. Les voy a contar una anécdota que tiene que ver con un físico que era amigo de Einstein y estaba en una circunstancia como la que estoy yo ahora, tratando de explicar la teoría de la relatividad. Entonces se explicó la teoría de la relatividad y el Julio o el Fernando de ese momento, cuando él dice ¿se entendió?, dice sí, se entendió, pero un poco más clarito no podrá ser. Entonces le explica por segunda vez. Dice, y ahora no, ahora sí, ahora está más claro. Ahora, más claro, ¿no podrá ser un poquito más claro? Y el tipo le explica por tercera vez. Dice, ¿ahora? No, ahora sí se entiende. Claro, le dice el presentador, no hay una forma clara así que se entienda. Bueno, sí, dice, y cuarta vez.
Y ahí dice, ¿y ahí se entendió? No, sí, ahora realmente se entendió, sí, pero ya no es la teoría de la relatividad. ¿Qué quiero decir con esto? Si queda demasiado claro lo que voy a explicar sobre las circunstancias argentinas, no es la circunstancia argentina. Es decir, estamos en un momento muy misterioso. Y esto me parece que es el mensaje principal que yo quiero dejarles esta tarde, no para cubrirme, porque después de las elecciones me digan no nos anticipaste lo que iba a pasar, sino porque realmente me hago la pregunta respecto de si una sociedad, con los problemas que tiene la sociedad argentina, arrancando por ser una sociedad que estuvo 1 año y medio encerrada, hablando de enfermedades, hablando de la posibilidad de caer en terapia intensiva, de morirse, de que me pesque el virus o no, o de que venga la vacuna o no venga, y la segunda dosis, digamos, no sé si tenemos conciencia plena de lo que significa toda una comunidad en semejante grado de incertidumbre, monotemáticos con un tema tan traumático durante tanto tiempo, más las calamidades económicas. No sé si esa sociedad va a dar una respuesta previsible en las urnas. Cuando le digan, bueno, ahora habla. ¿Qué quiero decir? Que puede haber una respuesta misteriosa, o porque podemos estar ante un momento que conocemos en la Argentina, porque muchas veces nos hemos llevado sorpresas con las elecciones, donde se produce un cisne negro, que por definición no lo podemos anticipar, porque si supiéramos cómo es, sería blanco. Pero me reservo un rinconcito del disco rígido para dejar esta idea ahí, que es todo lo que digamos de ahora en adelante va a estar referido a una cantidad de percepciones que no son arbitrarias, pero que son inseguras por el nivel de excepcionalidad que tiene la escena. A partir de ahí me gustaría empezar por el cuadro más amplio. A ustedes les va a parecer que resulta a lo mejor una pérdida de tiempo hablar de lo que voy a hablar ahora, pero me parece que hay que tomar conciencia de determinado contexto, porque sin ese contexto es imposible analizar las elecciones y es imposible analizar lo que viene. Y es imposible analizar lo que viene, cuando digo lo que viene no es después de la elección, que vamos a hablar, sino sobre todo el 2023 y lo que sigue. ¿A qué me refiero? A que estamos en una circunstancia extraordinariamente compleja. Nosotros vemos que la campaña es una campaña totalmente frívola, donde el tema central no se discute. Por eso me temo que pueda haber una respuesta inesperada de la sociedad. ¿Cuál es el tema central? El tema central es ¿cómo hago si tengo un colapso productivo? Este dilema lo puedo formular de distintas maneras. Lo voy a formular de una manera y después lo voy a formular de otra manera. Pero es siempre lo mismo, el tema es el mismo. ¿Cómo hago si tengo un colapso productivo y no puedo ni gastar más ni emitir más? Es decir, ¿cómo hago si en medio de un colapso productivo las palancas fiscales y monetarias que recomiendan los economistas que hay que usar en los momentos de colapso productivo no las tengo disponibles porque ya las usé en otro momento? Es decir, ¿cómo se hace cuando un colapso productivo convive con un desbarajuste fiscal y monetario? La respuesta de los economistas hoy en la Argentina y la respuesta de la clase política es no sé. Esto entraña un problema de fondo. Porque si tengo un colapso productivo, generó 2 millones de pobres en un año, voy a necesitar una política de expansión. Ahora, si tengo una política de expansión,
y aumento las distorsiones fiscales y monetarias, no voy a tener inversión. Por lo tanto, no salgo del colapso productivo. Entonces, la pregunta la formulo de otra manera, pero es la misma pregunta. ¿Cómo hago para evitar un estallido social y atraer la inversión al mismo tiempo? No hay una respuesta fácil para eso. Yo me la paso entrevistando a políticos y economistas, todos son campeones de describir lo que hace el otro y de criticar lo que hace el otro. Pero cuando uno lo lleva a esta pregunta, la verdad es que se encuentra con un enorme agujero negro conceptual. Este es un enorme problema, que se inscribe, y ahora voy a hablar de lo que me interesa hablar para entender la elección, en la siguiente secuencia. Tenemos una crisis, que es esta crisis que estoy mencionando, la de la pandemia, que ya lleva 1 año y meses, 1 año y 4 meses, 5 meses, donde se destruyeron 430.000 puestos de trabajo, se crearon 2 millones de pobres nuevos. Eso convive con la inflación, inseguridad respecto de cómo vamos a vivir. Yo lo escuchaba a Fernando recién, dijo algo casi sin darse cuenta, porque estamos ya habituados a decirlo. Bueno, veremos si de acá a fin de año podemos hacer algo presencial, porque tampoco sabemos cómo va a ser de acá a fin de año, y tampoco sabemos muy bien cómo va a ser el año que viene, porque después viene la variante de la Delta 1, vendrá la Gamma 4, y digamos, el futuro se nos ha vuelto muy neblinoso, muy brumoso. Ahora, en la Argentina, esta circunstancia que vive el resto del mundo se inscribe, es la última estribación de una caída que arrancó en abril del 2018, que es una crisis que ya lleva más de 3 años. Hace más de 3 años que estamos sometidos a distorsiones económicas gravísimas. Por ejemplo, que el mercado de cambios es un disparate, que no se pueden remitir dividendos, que si uno quiere pagar una deuda en dólares tal vez no puede hacerlo, no porque no tenga los dólares, sino porque no puede acceder a ellos. Acaba de renegociar su deuda la provincia de Buenos Aires, todavía no cerró, y una de las cláusulas que le está proponiendo a los acreedores es: te llevas los bonos pero los dejás acá. O sea, los dólares no los podés cobrar afuera. Bueno, no sé qué dólar te van a dar. Es decir, estamos hablando de que es una anomalía de 1 año y meses que se inscribe una anomalía mayor de más de 3 años. Que a su vez se inscribe en 10 años de estancamiento. Y si voy más allá de esos 10 años de estancamiento, les voy a dar un dato para entender de qué estoy hablando. Ustedes saben de qué estoy hablando, pero lo quiero cuantificar. Si me pongo un día antes de la pandemia y miro hacia atrás, en los 8 años anteriores, la economía argentina destruyó 5% del empleo privado asalariado. Es decir, el único empleo que no destruyó o que creó es el empleo informal o el empleo estatal. El empleo convencional, normal, el empleo clásico con el que avanza una economía, con el que progresa una sociedad, se destruyó 5% en 8 años. Voy detrás de eso y hay una ventana de prosperidad, que es el apogeo económico que le toca a Néstor Kirchner, y después ya tengo 5 años de recesión, del 98 al 2002. En el medio de esa recesión, un estallido, que fue el 2001. 50%, a ver, antes de la pandemia, ahora no sé cuántas hay, porque se están produciendo todos los días, en cámara lenta, pero antes de la pandemia había 4.000 villas de emergencia en el país. De esas 4.000 villas de emergencia, la mitad son posteriores al año 2000 y una cuarta parte posteriores al 2010. Los pobres ya llegaron a más del 42% y en el conurbano bonaerense a 51%.
Y el 63% de ese 51% tiene menos de 14 años. Es decir, que es un fenómeno que tiende a potenciarse. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué pinto este panorama de fondo? Porque es imposible entender la política sin entender este panorama de fondo. ¿En qué sentido? En el sentido de que un país que ya tiene 42% de pobreza no es el mismo país con más pobres, es otro país. Porque además tiene una peculiaridad que es esencial para entender la elección de este año, que es que la Argentina es probablemente el único país del mundo, o de los poquísimos países del mundo, que tiene más pobres que hace 25 años. En Brasil hay muchos pobres, pero hay menos pobres que hace 25 años. En Perú hay muchos pobres, pero hay menos pobres. En Nigeria hay muchos pobres, pero hay menos pobres que hace 25 años. En la Argentina hay nuevos pobres que son gente de clase media, que se siente de clase media, que tiene capacitación de clase media, pero que tiene ingresos de clase baja y está condenada a vivir la vida de clase baja, que fue desclasada. Y eso genera un sentimiento frente a la política que es distinto del pobre estructural. No es lo mismo alguien que vivió en la clase media, se crió en la clase media, a los 40 años, 45 años se volvió pobre, que alguien que nació pobre, su padre fue pobre y su abuelo fue pobre. Son dos formas de mirar el mundo totalmente distintas. Ahora, un país con 42% de pobreza no es el mismo país con más pobres, es otro país. ¿Por qué? Porque va a haber un 42% de la gente que muy probablemente, no digo todos, pero muy probablemente la mayoría de ese 42% va a tener una dimensión del tiempo muy corta. Uno de los problemas de la pobreza es que yo tengo que pensar en lo que voy a comer mañana, no puedo pensar en lo que voy a hacer dentro de 10 años. 10 años es una hipótesis que no es pensable. Mi problema es el mes que viene. Mi problema es de qué va a vivir mi hijo si me muero mañana. Por lo tanto, va a haber una gran tentación de la política de a ese sujeto, a cambio de su voto, ofrecerle corto plazo. Y ofrecerle una solución demagógica. Te doy un plan para que vivas hasta mañana y vos me das el voto. Y yo acumulo poder. ¿Qué quiero decir? Que en un país con 42% de pobreza, si uno tiene la fantasía infantil de que no va a haber un fenómeno populista, está mirando otra película. Ese 42% de pobreza es una demanda que normalmente tiene una respuesta, una oferta populista, un producto populista. Eso es Cristina. Entonces yo veo a veces en el análisis político, en la discusión política, una cosa muy elemental, muy primitiva, que es la metemos presa y se terminó el problema. No, no es así. Cristina es una anécdota. Cristina es la que representa a los pobres de los grandes conurbanos, sobre todo el conurbano bonaerense. Si la saco a ella, va a venir alguien que la va a reemplazar. Voy a tener, si tengo ese nivel de pobreza, un problema de mucho Estado, mucho tiempo, porque ese 42% de pobres los tengo que asistir. Por lo tanto, voy a tener un problema fiscal, en cuyo centro está el problema previsional, porque si yo digo que el único empleo que se crea es el informal, es un empleo que no aporta. Además de problemas de seguridad, lo que dijo el otro día el gerente de Toyota. Quiero incorporar 200 personas a la planta y no las encuentro porque no saben leer un texto. Si hay un problema de formación de capital humano, problemas de salud, problemas de inseguridad. Es decir, se va configurando otro tipo de nación. Bueno, esto es lo que explica el poder de Cristina. Ahora yo voy a tratar de aproximarme a cómo está funcionando el oficialismo, porque hay que mirar eso,
porque va a haber novedades ahí, porque hay más tensiones de las que uno piensa. Después voy a tratar de ver cómo piensan la economía y de ahí me voy a aproximar a las elecciones. Lo primero que quiero describir es el problema del oficialismo. Después voy a describir el problema del gabinete, que es algo dentro del oficialismo. El oficialismo es el frente de todos, que es un experimento rarísimo, porque tiene un formato disparatado. Es una persona que tiene el poder político porque representa a esos pobres, pero que decidió no ser presidenta. Es un fenómeno raro, no es lo mejor. Lo mejor es que el poder político, el poder de los votos, coincida con el poder institucional, con el poder del Estado. Ella decidió quedar afuera, poner a otro, poner un delegado. Ocurre eso. Dilma era la delegada de Lula. Duque en Colombia es el delegado de Uribe. No es lo más conveniente, pero hay otras experiencias. Y Alvear era el delegado de Irigoyen, de Cámpora ni hablar con Perón. Ahora, aquí hay una peculiaridad, una segunda característica de este oficialismo, que esa sí no se encuentra en otro lugar, que es que ella no se puso afuera, como dije recién, se puso abajo. Es la vice. ¿A ustedes no les parece rarísimo en los actos estos que estamos viendo por televisión que ella hable antes que Alberto? Cuando empieza a hablar, yo si fuera Alberto me negaría a hablar. Saludaría y me voy, y hago un papel más digno que hablando después de ella, porque una vez que habló ella, ¿qué interés puede tener lo que diga Alberto? Y esa es una distorsión visual, escénica, que expresa una distorsión de poder, que ella es la primera en la línea, subrayo esta palabra, sucesoria. Es decir, él no solo tiene una debilidad, porque él no solo tiene una debilidad porque ella lo puso ahí sin los votos, tiene una segunda debilidad que es que la que tiene los votos lo puede reemplazar institucionalmente. Y hay una tercera rareza, que esta sí es insólita. Fue a elegir a uno, y acá sí es muy distinto de Dilma, muy distinto de Alvear, muy distinto de Duque, fue a elegir a un tipo, a uno de los de ella, que durante 9 años nos hizo creer que pensaba como Macri. Y lo eligió no a pesar de eso, lo eligió por eso, porque ella quiso con él atraer un electorado que pensara distinto. ¿Por qué me interesa describir este artefacto como lo estoy describiendo? Porque de este artefacto lo único que puedo esperar es incertidumbre, por su formato, no por las naturalezas de quienes lo protagonizan. Esto está hecho para generar incertidumbre. ¿Y por qué es importante saber que lo único que puede generar es incertidumbre? Porque le pone un techo a la inversión. Porque la inversión requiere certidumbre. La inversión requiere visibilidad. Requiere que yo sepa cómo va a ser dentro de un año y hacia dónde me están llevando. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque estamos en un momento histórico en el cual, aunque yo sea estatista, aún siendo Kicillof, que es estatista, es más que intervencionista, es estatista, yo ya sé que en este periodo de la historia no puedo sacar a la Argentina del estancamiento si no tengo inversión privada, porque el Estado está quebrado. Entonces,
Si no tengo certidumbre, no tengo inversión privada, y si no tengo inversión privada, no salgo del estancamiento. Quiere decir que esto, mientras sea así, dura mucho tiempo. No me tengo que hacer ilusiones con este tipo de oficialismo que ya les molesta a ellos. Empieza a advertir ellos que es un error. Entre otras cosas porque ahora tengo que ver cómo funciona el gobierno. Y el gobierno funciona muy mal. La primera que se da cuenta hoy, la que más lo padece, es Cristina, y ni les cuento Máximo. Máximo dio una definición muy buena ayer. Dijo, hay un problema político, esto es la esencia del problema. Hay un problema político si el equilibrio político fagocita la gestión. ¿Qué quiso decir? Quiso decir, Alberto, en la obsesión por mantener el equilibrio político y darle un poquito a cada uno, sacrifica un proyecto de gobierno. Alberto Fernández, ¿cómo organizó el gabinete? Le doy un poquito a cada uno dentro de cada área. En el Ministerio de Transporte tengo los de Massa, que es el ministro, los de la Cámpora, los de los gobernadores, los de Cristina, que no es la Cámpora, es otra cosa. Miren lo que está pasando en el Ministerio de Desarrollo Social, que 42% de pobreza es un ministerio estratégico. Pusieron un intendente, se le levantan los movimientos sociales. Y además tengo a los de la Cámpora adentro, que son los que controlan la administración. ¿Hacia dónde va la acción social? Nadie sabe. Los primeros que no saben son los movimientos sociales y los protagonistas. La manifestación más clara de esto fue cuando Cristina dijo no más de aumento de 9% de tarifas, porque yo no quiero hacer un ajuste fiscal, no quiero reducir los subsidios porque pierdo la elección. Guzmán dijo no, 35% de aumento de tarifas. El subsecretario, no un secretario, el subsecretario de Energía Eléctrica dijo no, 9%, y no se fue el subsecretario, sigue estando. Y Guzmán tuvo que agachar la cabeza. Basualdo, ¿se acuerdan? Quiere decir que es un gabinete que en función del equilibrio político carece de rumbo. Cuidado con esto. Porque si yo a una coalición es como un perro que se muerde la cola, yo por mantener la coalición unida le doy a cada uno un poquito de lo que quiere. Haciendo eso hago un muy mal gobierno porque carezco de orientación. Si el gobierno es malo, la coalición se dispersa. Nadie va a querer quedar asociado a un mal proyecto de gobierno. Adelanto un poco la película, por eso es tan importante ver el resultado de la elección. Una de las claves del resultado de la elección es si van a tener los suficientes votos para mantener la coalición unida, porque Massa es experto en saltar en paracaídas. Entonces, lo que está diciendo Máximo Kirchner es mucho más inteligente que lo que hace Alberto Fernández. Dice, cuidado, Alberto, por conformarnos a todos, estás haciendo una gestión que es un desastre. ¿Dónde se notó esto? Se notó en que ellos ya saben que se equivocaron, Cristina ya sabe que se equivocó, que Alberto le hizo ganar la elección, posiblemente esa jugada le permitió ganar la elección, pero que no cumple el papel que ella quería que cumpliera, y que en su torpeza Alberto Fernández y en su pésima gestión le puede hacer perder elecciones, además de habérselas hecho ganar. Imagínense cómo está Máximo Kirchner. Máximo Kirchner está como el hijo del accionista de una empresa que ve que el papá, en este caso la mamá, que es la accionista, de lo que él va a heredar, puso un gerente que se está patinando la empresa. Y él ve como el gerente está liquidando lo que él en algún momento, en teoría, va a recibir. Por eso, ¿cómo?
Qué buena definición, digo. Bueno, por eso él está, ¿qué le dijo ayer? No nos prestes tanta atención por el equilibrio político, toma un rumbo. Y esto no es que yo lo interpreto, esto yo se lo escucho decir a ellos. Acá falta un rumbo. Entonces, ¿qué pasó acá? Pasó que le quisieron intervenir el gobierno. Formalmente Cristina le dijo a Alberto, sacalo a Cafiero y ponelo de primer candidato en la provincia. Nosotros, Máximo pone a Raberta del ANSES, lo mejor que tiene. Axel lo pone a su jefe de gabinete, Carlos Bianco, y Massa pone a Malena. Cada uno pone al mejor. Y vos relanzás tu gobierno. Y él dijo que no. Y ahí Máximo le dice, si vos, Cafiero, querés tener protagonismo, yo te ofrezco la presidencia del bloque. Y dijo que no. Y acá viene el conflicto que hay entre ellos. Cuando Alberto Fernández y Cafiero se enteraron de que el candidato que tenía Cristina y que tenía la Cámpora y que tenía Máximo para reemplazar a Cafiero era Rossi, el ministro de Defensa, que es un tipo de pocas pulgas, con mucho carácter, que se lo iba a llevar puesto a Alberto Fernández, ellos creen, Cristina y Máximo, que le dieron manija a Rossi para hacerlo perder en Santa Fe, para que vaya a correr una carrera en Santa Fe infructuosa, y cubrirse Cafiero de un reemplazante. Entonces ahí quedó todo roto. ¿Por qué cuento esto? No es para contar chismes solamente, porque no les quepa la menor duda de que después de la elección vuelve el problema de intervenir el gobierno. Porque ellos creen que no llegan al 23 con esta dinámica administrativa, de eso estoy hablando. Y como vamos a ver después, todavía no lo quiero adelantar, después de la elección viene una agenda muy endiablada, una agenda muy compleja, que hay que tener mucha muñeca política para poder llevarla adelante. Mientras tanto, vamos a la elección, con un enorme dilema que es cómo hasta ahora describí la anatomía, ahora voy a describir la fisiología. La fisiología es cómo piensa en la economía. Y acá me interesa describir cómo piensa Cristina la economía. Yo no creo que haya que poner la atención en un debate interno, que también lo hay. Después voy a hablar del debate interno dentro del gobierno respecto de la economía. Hay que mirar el problema con otras categorías. No son dos grupos discutiendo. Lo voy a simplificar muchísimo, lo voy a simplificar irrespetuosamente. Es una persona sometida a dos miedos. Esa persona es Cristina, que está entre dos miedos como un auto que va por una ruta muy angosta entre dos guardarrail. ¿Vieron esas callecitas de Europa donde uno parece que rosa de un lado o rosa del otro? ¿Con un auto? Así está Cristina. ¿Un miedo cuál es? Y esto lo vimos. Hay una Cristina que es la Cristina del 26 de octubre del año pasado. ¿Qué pasó el 26 de octubre del año pasado? Ella escribió una carta en Facebook, un día antes del aniversario de la muerte de su esposo. Y dijo, gobiernan ellos. ¿Se acuerdan? Yo no tengo nada que ver con esto. Si alguien les dice que este gobierno no puede hacer algo porque yo se lo impido, les están mintiendo. Algo que yo defino como no son títeres, se hacen los títeres. ¿Por qué dijo eso Cristina? ¿Por qué les dio ese poder? ¿Por qué se despegó? Porque el dólar estaba por llegar a 200 pesos. Estaba asustadísima. Y Guzmán le tomó la palabra. Hay que mirar esta escena. No lo estoy contando por la historia. Estoy contando esta historia porque esta historia predice lo que puede pasar después de la elección. A eso,
Cuando ustedes escuchen este relato del pasado, piensen en el futuro. Guzmán en ese momento, con el miedo de ella a la corrida, le tomó la palabra y dijo, ok. Y fue a AEA, después lo repitió muchas veces, pero donde más sincero estuvo fue en una reunión de AEA, donde dijo, señores, cambió el enfoque. Cambió el enfoque. El enfoque, que era un enfoque dominado por Pelle, era acá faltan dólares. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es poner cepo tras cepo tras cepo 20 cerrojos antes de que alguien pueda tocar un dólar. Guzmán le cambió el argumento, cambió el diagnóstico. Guzmán dijo, acá no es que faltan dólares, acá sobran pesos. Por eso la gente se va al dólar. No es que la gente va hacia el dólar, la gente huye del peso, es verdad, hacia el dólar. ¿Y por qué sobran pesos? Porque emito mucho. ¿Y por qué emito mucho? Porque tengo mucho déficit y de otra forma no lo puedo solventar. Ah, entonces no es que faltan dólares, sobra déficit. Y Guzmán empezó un ajuste. A ver, Guzmán empezó un ajuste frente al cual se le hace agua a la boca a mi amigo Nico Duhovne. Porque Guzmán, que había mandado al Congreso como todo ajuste un presupuesto con 4.5 de déficit, terminó en mayo con 3.1. ¿Saben cuánto fue la emisión en mayo? 3.500 millones de pesos. Nada, cero. Ahí es donde Cristina a fin de año se asusta y aparece la segunda Cristina. ¿Qué es una Cristina? Que dice, con este ajuste, que significa reducir el déficit, yo pierdo las elecciones. Entonces no quiero ese ajuste de tarifas. Me refiero a las tarifas porque son el corazón de cualquier ajuste fiscal. Sáquense de la cabeza que hay mucho más para tocar. Cualquiera que quiera hacer un ajuste fiscal y reducir el déficit tiene que ir a los subsidios energéticos. Los demás es muy complicado, es meterse con las jubilaciones o meterse con los gobernadores, es muy complejo. Entonces, o meterse con la deuda, que ahora vamos a ir a esa discusión. Entonces ella aparece la segunda Cristina, el segundo guardarrail. El primer guardarrail, ¿qué es? El miedo a la corrida. El segundo es miedo a perder las elecciones por un ajuste fiscal. Entre esos dos miedos está ella. Quiero subrayar mucho esto, porque normalmente en Cristina y en el kirchnerismo tendemos a ver un solo miedo. Son demagogos que quieren gastar. Ojo, pero no comen vidrio. Si se mueve el dólar también se asustan, ¿eh? Esto lo digo para después de las elecciones. Esto no sirve tanto ahora como después de las elecciones. Ahora también sirve, voy a dar un ejemplo después. Pero digo, ahí apareció la segunda Cristina, en La Plata, 20 de diciembre. La primera, 26 de octubre. 20 de diciembre, La Plata dice, nosotros estamos acá por cómo goberné yo. Y yo goberné con este señor que es Kicillof. Y ahí apareció más intervención, atraso cambiario, 40% de aumento a los empleados del Senado para darle una indicación a todas las paritarias de que hay que recuperar el salario nominal. Una Cristina con miedo a perder las elecciones por el ajuste fiscal. Amparada, cuidado con esto, en tres novedades. Estoy hablando del 20 de diciembre. Pónganse en esa fecha, porque va a haber una novedad que ustedes van a decir, no, pero esa novedad no vale. En el 20 de diciembre valía. La primera, precio de la soja. En la carta del 26 de octubre no estaba ese precio de la soja. El 20 de diciembre sí. Segundo, muy importante, la llegada de Biden a la Casa Blanca. Después me voy a referir a esto con más detalle. Por ahora solo quiero decir lo siguiente. Con la llegada de Biden a la Casa Blanca, llega Janet Yellen,
la nueva secretaria del Tesoro, que cambia muchas cosas, pero cambia una en principal para la Argentina, para lo que nosotros miramos. El fondo debe capitalizarse con derechos especiales de giro. Y eso significa un reparto de la moneda del fondo que se anota en la contabilidad como reservas de 4.300 millones de dólares. Eran 4.300 millones de dólares que el señor Pelle no pensaba tener, y los tiene. Segunda novedad para que Cristina diga menos ajuste. Y la tercera, que es la que ustedes me van a decir, pero no funcionó, y no funcionó, pero en aquel momento en ese discurso era la vacuna. Ellos en noviembre, diciembre, pensaban que en marzo estábamos todos vacunados y volvía a la fiesta de la actividad económica y íbamos a la elección en una gran dinámica de rebote. No pensaba que la AstraZeneca no iba a llegar porque el laboratorio de México no la podía envasar. No pensaban en que los rusos no nos iban a mandar la vacuna y la carta de Nicolini pidiendo, por favor, mandanos aunque sea 50.000 para que el 9 de julio podamos decir algo. Todo el desastre vacunatorio en diciembre no estaba. Miren hasta dónde no pensaban que el presupuesto nacional se aprobó el 17 de noviembre sin partidas para solventar problemas por el COVID. No había IFE, no hay ATP, no hay ninguna ayuda en el presupuesto. ¿Se dieron cuenta ustedes de eso? ¿Por qué íbamos a estar todos vacunados? Este año se había terminado el problema. Desde esa plataforma, Cristina dice, a gastar. Yo les dije recién, en mayo emitieron 3.500 millones de pesos. Mayo, junio, 70.000 millones de pesos. ¿Escucharon? De 3,5 a 70. Junio. Julio, 100.000 millones de pesos. Claro que voy a tener un problema inflacionario y voy a tener una disparada del dólar que la vuelve a asustar a ella. Entonces, hace 3 semanas, por eso quiero que vean las dos cabezas de Cristina. Ella, que le había dicho a sus senadores, escriban que los derechos especiales de giro, esos 4.500 millones de dólares, los vamos a gastar no como Macri en pagar deuda, los vamos a gastar en recuperar la economía en medio de la pandemia, los vamos a repartir. Dijo, señores, los 4.500 millones de dólares van a ser para pagarle deuda al fondo. ¿Cómo? Sí, como hacía Macri. ¿Por qué? Porque el dólar se está disparando. Entonces, estos son los dos miedos que regulan esa cabeza. Me adelanto a lo que voy a hablar ahora. Después de la elección hay que ver qué miedo gana. Y para saber qué miedo gana tengo que ver cuál es el resultado, con qué poder político cuentan. Después voy a ir a eso. Aún así, con este nivel de gasto, con este nivel de expansión monetaria, eso tiene dos consecuencias. La primera, empiezan a acumular una cantidad de inconsistencias peligrosas, mucha inflación, atraso cambiario. Y la segunda, no logran todavía la clave del problema. La clave del problema es cómo recupero el salario real. Porque el salario real, les diría yo, es el gran predictor de las elecciones. Es decir, si yo quiero saber cómo está el oficialismo, tengo que ver cómo estuvo el salario real en los últimos 12 meses, si se recuperó o no. No los quiero abrumar con números, pero les diría que por cómo está hoy, esta es una elección donde el oficialismo tiene que perder. Si no pierden y todos damos por sentado que ganan, es porque hay una herencia de Macri todavía muy reciente y porque la pandemia sigue siendo un atenuante, que es el discurso oficial de Cristina. ¿Qué dice ella en sus discursos? Lo dijo anteayer en Avellaneda. Yo hice un gobierno excepcional, Macri destruyó todo, dejó un desastre
Lo estábamos por arreglar y llegó la pandemia. Y dice esto, esta es la clave: el partido no se jugó. No me van a votar por lo que hizo este tarado. No tomen en cuenta lo que está pasando en estos 2 años. Tienen que tener en cuenta mi gran gobierno, el desastre de Macri y la pandemia. ¿Por qué? Y porque si tienen en cuenta el salario real, las condiciones en las que están viviendo hoy, etcétera, perdemos. Entonces, este es el panorama de la elección. ¿Dónde se juega la elección? La elección se juega básicamente, voy a simplificar mucho, en un distrito y en un sector social. Yo debo suponer que la capital la gana Cambiemos, la gana Larreta, con Vidal, con una Vidal atenuada, en 2 cilindros. Córdoba la gana Juntos por el Cambio. No sé si en una elección arrasadora, pero la gana Juntos por el Cambio. Hay que pensar que ahí Macri sacó más del 60% de los votos cuando perdió. En el 19. Santa Fe es un misterio. Santa Fe puede estar empatada y hay quienes dicen, mi ciencia no alcanza para esto, pero hay gente que conoce bien la política santafesina que dice, cuidado con Rossi, porque Rossi puede ser más interesante para el voto peronista que la coalición medio schiaretiana de Perotti. Y Rossi va aliado a la Liga de Senadores que tiene mucho arraigo territorial en Santa Fe. Este es el miedo de Cristina. ¿Por qué está tan enojada? Porque dice, vos, Cafiero, para salvarte vos, me lo mandaste a Rossi a la provincia, y si Rossi gana la primaria, perdemos alevosamente la elección general. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si Rossi le gana la lista de Schiaretti que va con la senadora de Cristina en la primaria, y hay quienes dicen que eso podría suceder, el frente de todos, yendo con Rossi a la elección general, Vilcapugio y Ayohuma. Entonces, cuidado porque ahí puede haber una novedad. Pero el gran tema es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dicen las encuestas? Mucho no me importa. Pero las encuestas se han equivocado muchísimo. Me interesa más lo que dicen los dirigentes políticos. Entonces vamos a tomar esto como un indicador, no como un pronóstico, porque quiero volver al comienzo. No me animo a pronosticar porque creo que vamos a una elección muy rara con una circunstancia muy rara. Pero ¿qué dice Máximo Kirchner y qué dice Rodríguez Larreta? Coinciden los dos en que esta va a ser, a nivel nacional, una elección donde el Frente de Todos gana por 4 o 5 puntos. Es un misterio. Es una diferencia muy pequeña. Por eso hay inquietud en el oficialismo. ¿Por qué? Porque en las primarias del 19, Alberto respecto de Macri sacó 16 puntos de diferencia. En las generales del 19 sacó 8. Ahora saca 4. Está dividiendo, quiere decir, esta es la inquietud de Cristina y de Máximo. En el 2023, si seguimos dividiendo por 2, perdemos. ¿Se entiende? Ahora, pongamos esto como provisoriamente cierto. Aceptemos como una convención que es una elección de 4 puntos de diferencia a nivel nacional. Quiero mirar el distrito donde se juega todo, que es la provincia de Buenos Aires. Porque ahí está la base de poder de Cristina. La provincia de Buenos Aires, mejor dicho, el conurbano bonaerense, es el que la convierte a Cristina en jefa del oficialismo, en jefa del peronismo. Es ese distrito y un sector social muy importante.
Ahora me pongo en el análisis de la elección. Voy a decir también una barbaridad de simplificación, pero es para entendernos. Hay una clase social arriba, muy acomodada, a la que la crisis no la afecta. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Sí, estoy loco. Claro que la afecta. Se deteriora el precio de los activos. El que tiene una empresa vale la mitad. Algunos, para que el Estado no los termine de ahogarse, tienen que ir del país a vivir a otro lado. Sí, van a vivir a lugares muy lindos, se van a José Ignacio, aquí Biscayne, pero se tienen que ir. Sí, pero en tu vida cotidiana no te destroza. Seguís haciendo una vida semejante a la que hacías antes de la crisis. Ahora voy a decir otra barbaridad mayor todavía. Abajo hay otra clase social a la que la crisis tampoco la afecta, porque ya es imposible hundirla más. Al que vive en el fondo de Villa Itatí, en una cava inundada desde hace 50 años, vive entre el agua estancada, con un poco de comida sobrevive. Ya la próxima estación es morirse. Entonces, ¿dónde se juega la elección? ¿Qué quiero decir? Esos dos tienen posición tomada. ¿Dónde se juega la elección? La elección se juega en el medio, en una clase media y media baja, sobre todo, que no tiene ni tanto como para poder irse a vivir aquí a Biscayne, ni tampoco como para que el Estado le tire un bolso de comida y pueda seguir respirando. Ese es el señor que tuvo que ir al colegio bilingüe de su hijo a decir, tengo que sacarlo, lo tengo que mandar al colegio parroquial porque yo no lo puedo pagar. O que le tuvo que decir a su hijo, no te puedo pagar más la universidad. O que tuvo que ir a la prepaga a decir, necesito un plan más barato. Y alta complejidad a lo mejor no me cubre. ¿Por qué esto pasa? Porque la crisis no solo es profunda, sino que es larga. Esta es la bronca que tiene esta gente. No es que no llego a fin de mes y le pido plata a mi hermano. No, me cambiaron de clase social. Voy a las reuniones de padres y los padres son otros. Entonces ahí hay una bronca con Macri, por la recesión de Macri. Empieza a haber una bronca con Alberto. Y por eso hay un 10-12% de votantes que dicen yo no lo quiero ni a Alberto ni a Macri. Es el viejo voto de masa. El de una clase media que quiere trabajo, no quiere plan social. También quiere protección del Estado. No es el que vota a Milei, ¿eh? No es el chico de la Universidad de San Andrés que vota por Milei. Mi hija. Por un caso. No. Estoy hablando de la clase media, media baja del señor que está al borde de que le cierren la ferretería. O el empleado de la ferretería que acaba de perder el trabajo. Está muy enojado, es un voto filo peronista que está esperando un producto. ¿Quién va a visibilizar a ese señor? Esa es la pregunta en esta elección. Entonces ahí la tenemos a Cristina y a Alberto que dicen, el partido no se jugó. Vos estás esperando que se juegue el partido, es decir, que nosotros logremos que te empiece a entrar gente a la ferretería. No pudimos jugar el partido porque no empezó por la pandemia. Esperá el segundo semestre, como diría Macri. ¿Se entiende? Los del PRO, ¿qué le dicen? Nosotros con Macri nada que ver, lo estamos matando a Macri. Larreta se apresura a matarlo. Entre otras cosas, porque dice, volvió Cristina, no vaya a ser que vuelva Macri. Lo tengo que matar ahora. A ver si dentro de un año hay una crisis económica tal que la gente lo empieza a añorar a Macri.
Lo tengo que matar ahora. ¿Y cómo lo mato? No lo mato en una interna, lo mato imponiendo mis candidatos. Que se note que el nuevo jefe soy yo, Santilli y Vidal. Los radicales que dicen, che, ustedes eran Macri, queremos nosotros venir con nuestra gente. Manes. Manes le habla también a ese señor que está enojado y dice, yo no tuve nada que ver con Macri. Y mucho menos con Alberto. Ahí hay una superposición entre el voto de Manes y el voto de Randazzo. Porque Randazzo quiere ser el heredero de Massa, el que se quede con el voto ese insatisfecho. No sé si Randazzo tiene volumen para eso, si tiene discurso para eso, si pueden cantar. Porque ese voto, ese 12% sería para Randazzo. Si yo fuera el gobierno y tuviera la varita mágica, o froto la lámpara y aparece Aladino, y le pido la elección ideal, yo, Alberto, le pido que Manes haga una muy buena elección, que no le gane a Santilli, porque si le gana a Santilli, me voy yo también. Digamos, si Manes le gana a Santilli, esto es un 2001, ahí está el cisne negro. No negro, es una bandada de cisne negro. Pero yo lo que querría, si soy Alberto, es que Manes le haga una buena elección a Santilli, que Manes saque el 40% de la interna de Cambiemos para que no me crezca Randazzo. Porque Randazzo es mi problema. ¿Y por qué Randazzo es mi problema? Porque si se me instala un peronismo no kirchnerista competitivo en el 2021, voy a tener un peronismo no kirchnerista competitivo en el 2023 y hay balotaje. Ahora les quiero dar dos números que son dos números claves para entender todo el juego y para entender el papel de Randazzo ahora y el papel de ese peronismo en el 23. 2015. Ahí me dicen si puedo ampliar la bandada de cisnes negros. Lo que quise decir es que si yo ¿qué me estoy preguntando desde el comienzo? Que me lo pregunto todo el tiempo. ¿Va a ser tan convencional la elección o va a haber algo raro? Bueno, puede haber algo muy raro. Por ejemplo, que un gran porcentaje de abstención. Ahora, ¿puede haber algo raro? Hoy todo el mundo me dice que no. Los políticos, las encuestas, todos, yo creo que no. Pero supongamos que Manes le gana a Santilli con un piolín y dos palitos y un discurso de yo no tengo nada que ver, soy médico, vengo a curar, le gano al aparato de Larreta, a los intendentes del PRO, etc. Ah, bueno, acá pasó cualquier cosa. Por eso digo, no es un cisne negro, es un 10 cisnes negros. Ahí cambió todo. Por poner un ejemplo de lo que sería una rareza, ¿se entiende? Sí. Y como es un cisne negro, estoy diciendo un disparate. Vuelvo a lo anterior. Quiero, o por ejemplo, un cisne negro, ¿qué sería? Que Randazzo haga una elección del 15% en la general. Es decir, que el voto que fue a Manes no vaya a Santilli, vaya a Randazzo con el voto de Randazzo y Randazzo me saca 15% en la general. Ah, bueno, es importantísimo. ¿Por qué? Porque miren esto es lo que quiero destacar. Yo siempre pongo ejemplos del pasado, pero con la pretensión de entender el futuro. María Eugenia Vidal, en el 2015, ganó la provincia de Buenos Aires, y acuérdense que le hizo ganar a Macri, porque Macri perdió en el 2015 la primera vuelta, y se dio vuelta a todo porque ganó Vidal, con 3.300.000 votos. Pero Vidal, en el 19, perdió la provincia de Buenos Aires con 3.600.000 votos. ¿Por qué perdió con más votos y ganó con menos votos? Porque en el 2015 había un candidato en la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador como candidato a gobernador que sacó 1.700.000 votos. Nadie se acuerda quién era Felipe Solá. Felipe Solá era el candidato de Massa en el 2015 y gracias a que Felipe Solá sacó 1.700.000 votos, ganó Vidal y Macri fue presidente. Es decir, esto es importantísimo, Macri nunca lo entendió.
Hasta el día de hoy no lo entendió. Macri le debe la presidencia a Massa. Por eso hoy Larreta dice, el plan de Larreta ¿cuál es? Tengo que tener un Massa en el 2015, el 2023. Por lo tanto, es muy importante los votos que saque Randazzo hoy, porque necesito un peronismo dividido en el 2023. Y a ese que me haga el aguante de dividir el peronismo en el 2023 lo voy a asociar con ministerios. Y le voy a decir, en el 2027 el candidato vas a ser vos, porque yo no voy a ir a la reelección. Ese es el plan de Larreta. ¿Se entiende? Si Larreta lo que está diciendo es Macri no entendió que para gobernar tenía que incorporar al tipo que le había permitido ganar dividiendo al peronismo. No es llevarlo a Davos nomás. Es comprometerlo con el destino del gobierno para que le conceda al gobierno una base parlamentaria que le permite gobernar y hacer reformas. Ahora, eso depende de si se divide o no el peronismo. Por eso que Cristina se peroniza. Por eso Cristina dice, yo siempre fui peronista, no entiendo cómo no se puede... ¿A quién le está hablando? Al voto de Massa, al voto de Randazzo. Por eso lo muestran a Massa en todos los actos, pero dice, el tuyo está acá, no es Randazzo. Vos que sos un peronista no kirchnerista, de clase media, media baja, que no vive en la villa, vive enfrente de la villa, vive a 5 cuadras de la villa. Quiere tener trabajo, no un plan social. Está al borde de caerse. El tuyo era Massa, bueno, está con nosotros Massa. No te nos vayas con Randazzo. ¿Y Larreta qué hace? Paga la campaña de Randazzo. Esa campaña sale del bolsillo de Larreta. Literalmente lo estoy diciendo. Entonces, esto es un primer dato que tengo que mirar en la elección. El segundo dato que tengo que mirar es cómo sale Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Que ahora no se llama Cambiemos, no se llama tampoco Juntos por el Cambio. Para ocultar a Macri la experiencia de Macri le pusieron Juntos. Cambio de marca. Cerrado por cambio de marca. Entonces, ¿cuánto saca? Pierde. Supongamos que pierde. Otro cisne negro, ¿qué sería? Que gane Santilli, que le gane a Tolosa Paz. Pierde. Vamos a darle la razón a las encuestas, al sentido común. ¿Por cuánto pierde? Porque yo soy un inversor que miro desde lejos. Soy un tipo que está mirando el precio. Tengo acciones argentinas, me clavé hace 10 años en New York y estoy mirando a ver qué pasa con los papeles esos que tengo hundidos. Y miro que en la Argentina, en estas parlamentarias, hay una fuerza política que ganó la capital, ganó Córdoba, ganó o estuvo ahí de ganar Santa Fe, hizo buena elección en Entre Ríos, ganó Mendoza, ganó Corrientes, ganó Jujuy, y en la provincia de Buenos Aires no sacó 34-35, sacó 38-39. A ver, espera un poquito. Quiere decir que en la Argentina hay una fuerza política competitiva hacia el 2023. Y la diferencia no fue de 8 puntos, fue de 5. A ver, espera, me parece que el piso, los precios de los papeles que tengo ya tocaron el piso. Porque se empieza a abrir un horizonte distinto hacia el 2023. Distinto que si juntos en la provincia de Buenos Aires, Santilli saca 32 o 33. Cerrá porque va a haber kirchnerismo por 4 años más, por lo menos después del 23. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, para saber qué proyecta la elección bonaerense sobre el futuro, tengo que saber cuánto se divide el peronismo y con qué piso queda un proyecto presidencial no peronista en la provincia de Buenos Aires. Después habrá que ver cómo se ponen de acuerdo en Juntos por el Cambio para organizar la candidatura, para dirimir la candidatura, quién va a ser el vicepresidente, si alguien se le anima a Larreta, si hay un proyecto, un discurso atractivo para adelante. Todo eso son materias a rendir.
Pero la plataforma son estos datos. ¿El gobierno qué va a estar mirando? El gobierno va a estar mirando qué respaldo político tiene para hacer un ajuste. Cristina va a estar mirando el miedo a que un ajuste le haga perder en el 23. Cuanto más cerca estén, cuanto más chica sea la diferencia entre, lo voy a simplificar también, disculpen que hago simplificaciones muy exageradas para que entender el concepto. Después, obviamente que no es tan así, pero para entendernos, cuanto mayor sea la diferencia entre entre el Frente de Todos, entre el kirchnerismo y la oposición de Larreta, etcétera, Macri y los radicales, cuanto más grande es la diferencia, más vocación va a tener Cristina de bancar un ajuste con el fondo. Cuanto más se achique esa diferencia y más miedo electoral tenga, más reticente va a estar de hacer ese ajuste. Es decir, más replegada sobre más Kicillof. Cuanto más votos, más Guzmán. Cuanto menos votos, más Kicillof. Siempre teniendo en cuenta que Kicillof, la tendencia hacia Kicillof tiene un límite, que es la corrida cambiaria. Nunca olvidarse de eso. ¿Se entiende? Cuando dice que es Venezuela, no, para que antes de Venezuela hay una estación, que es la corrida cambiaria, que te hace perder el gobierno igual que un ajuste fiscal. Ahora, para ir a ese acuerdo con el fondo, primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Y dentro del gobierno hay una discusión, que ya no son los dos miedos de Cristina. Hay una discusión entre Cristina, Máximo Kirchner y todo ese grupo kirchnerista y Guzmán. Yo creo que ahí Alberto está bastante pintado y que al final se pliega a Cristina. ¿Cuál es la discusión? También voy a simplificar. La discusión es cuál es nuestra relación con Estados Unidos. Eso es lo que están discutiendo. Guzmán dice, nosotros tenemos que ir a un ajuste porque nos hemos portado mal, porque tenemos que hacer un plan de ajuste. Y Máximo Kirchner le contesta, y esto es literal, no es una interpretación. Mira, Brasil está muy mal, con un gobierno sin legitimidad. Chile es un misterio. ¿Hacia dónde va? Ganaron los challengers. Ganaron los dos candidatos que no se pensaba que iban a ganar. Por eso digo, ojo, que hay cisnes negros en el barrio y cisnes negros. Colombia estalló. Venezuela, a Maduro no lo pueden echar. Ahora se iniciaron negociaciones, a ver una nueva negociación, a ver si hay elecciones. Y en Cuba salió la gente a la calle. Nosotros acá, populistas, desarrapados, con inflación, etcétera, ofrecemos estabilidad. Por eso viene Jake Sullivan, el Kissinger de Biden, y nos trata como amigos. Entonces vos, Guzmán, tenés mucho más margen de maniobra del que pensás, explicándole al gobierno de Estados Unidos y a la secretaria del Tesoro, que a su vez explique en el fondo que hay que financiar esta estabilidad de Argentina que es importante para la región. Y a su vez, tenemos la impresión, nosotros los kirchneristas, que vos, Martín Guzmán, no sacás partido del todo del gran error que cometió el fondo en la Argentina. ¿O no se equivocaron? Pusieron 57.000 millones de dólares y estamos nosotros, no está Macri. Entonces fue un error. ¿Qué financiaron? Entonces vos, Guzmán, tenés que poner un poco más la pierna. Y sospechamos que no la querés poner porque a vos te conviene hacer un ajuste, porque el día que vos hagas un ajuste te convertís en el dueño del gobierno. Y empezamos a olfatear que tenés un proyecto político detrás. Esta es otra discusión, ¿se entiende? Y esto lo piensan así.
Y les digo la verdad, yo creo que es así. El ministro de Economía que consigue firmar un acuerdo con el fondo y comprometer a un gobierno en un ajuste, se convierte en el dueño del gobierno. Porque tiene una voz que se multiplica, se vuelve mucho más poderosa. Es lo que digo yo, porque si no se cae el acuerdo. Y ese es un corset que al kirchnerismo lo vuelve loco. Por eso Néstor pagó por adelantado, para no tener ese límite. Y Guzmán es el rostro de ese límite. Por eso le dicen, no, Guzmán, aprovecha todas tus ventajas y patea 15 años adelante el pago de la deuda. No nos pongas vencimientos ahora, en el próximo mandato. Esta es una primera discusión que deben saldar y después se tienen que dar vuelta. Por eso les decía hoy que viene una escena muy compleja políticamente. Se tienen que dar vuelta y tienen que conseguir el acuerdo de la oposición para este pacto con el fondo. Porque el gobierno, el fondo les pide que salga del Congreso el acuerdo. Y acá viene el gran dilema de la oposición. Y con esto termino. Vuelvo a un ejemplo histórico. Ahora ya voy a un ejemplo histórico que nadie debe recordar. Lo recuerdo yo porque soy viejo. 1988, comienzos del 88. Ganó Cafiero la provincia de Buenos Aires. Cafiero, jefe del peronismo. Su rival, Carlos Menem. Un riojano patilludo impresentable. Cafiero, 24 gobernadores detrás. Alfonsín, que empieza a tener problemas con su plan primavera y tiene que hacer un ajuste que consistía sobre todo en aumento de impuestos. Cafiero dice, estamos haciendo el ajuste de mi país, el que voy a gobernar yo dentro de 2 años, dentro de 1 año y medio. ¿Cómo no voy a colaborar con el ajuste? Si ya empiezo a gobernar desde ahora, es obvio que voy a ser el presidente. Se abrazó a Alfonsín y ganó Menem, por los palos. Por el costado, con el salariazo y la revolución productiva. Le ganó la interna, 9 de julio del 88. Vuelvo a la actualidad. El gobierno dice, Larreta, acompáñame en este ajuste. Y yo, Larreta, ¿me conviene que haya una normalización de la economía? ¿O me conviene que este gobierno aumente la crisis para que se produzca la fractura del peronismo que yo estoy deseando para poder llegar a ganarles? Y que haya balotaje. Porque si este gobierno logra normalizar la economía, ¿qué gobernador se va a separar? ¿Qué intendente se va a separar? Ni randazo va a haber, van a ir todos detrás de Fernández y de Cristina. Si yo los ayudo a gobernar y a normalizar. Entonces, es una escena compleja para el gobierno y es una escena compleja para la oposición, donde además Larreta tiene afuera de su esquema a las voces más poderosas de su grupo, que son Macri, Patricia Bullrich y Pichetto, que van a decir, no tenés que ir a acordar con Satanás. Entonces, como ven, vamos a una agenda muy complicada, con una economía que va a estar más complicada, porque vamos a tener más atraso cambiario, vamos a tener más inflación, más brecha, y el signo de interrogación de los vencimientos del fondo, que nos van a obligar a ir a un acuerdo con el fondo en marzo, muy pronto. Muchas gracias. Todo eso Carlos. se le va a facilitar al gobierno en la medida en que la elección tenga un respaldo para el gobierno. En la medida en que no sea un respaldo, va a haber una crisis. Carlos, no sé si querés que pasemos a alguna de las preguntas que tenemos. Sí, gracias por la paciencia, porque me extendí bastante. No, por favor, lo que pasa es que el escenario no es sencillo, ¿no? Por una eso pregunta dije, si queda todo muy claro, no es la teoría de la relatividad. Exactamente.
Carlos, ¿y cómo ves ya paso a algunas preguntas que en realidad muchas ya las contestaste, y en especial en la última parte? Una consulta que cuando te escuchaba se me venía a la cabeza, o hablabas al principio de un Estado fundido y hablabas también de las necesidades de este votante clase media baja que está a 5 cuadras de la villa y que no quiere el bolsón, sino que no quiere terminar de caer ahí. Y cómo suplir esas necesidades en los 2 años que tenés hasta las elecciones presidenciales que se vienen. ¿Cómo ves ese escenario tan complejo para que ese votante no termine cayendo en la transición? Yo creo que para que ese votante sea, digamos, para el que está por caerse o el que se cayó pueda volver, pueda ser reabsorbido, necesitas un programa de crecimiento que requiere de un gran consenso político. Si de acá está el gran misterio de lo que viene. Yo creo que estamos ante un populismo con un enorme problema, que es un populismo con un Estado quebrado y sin plata. Entonces, muy difícil. El kirchnerismo hoy es un pez fuera del agua, y eso es lo que uno ve. Esa es la desesperación de Cristina. A Cristina no le preocupa la foto de Fabiola festejando el cumpleaños en Olivos. Porque ella piensa, el que se enoja por eso nunca nos va a votar igual. A Cristina le preocupa la foto del puente Pueyrredón tomado por pobres antes de anoche. En la manifestación de la 9 de julio de gente pidiendo plata pidiendo comida en el Ministerio de Acción Social. Esa es una foto que desbarata el relato. Entonces, eso necesariamente va a una crisis. Y en algún momento eso se agota. Y va a tener que ser reemplazado por un programa de estabilización económica y de ordenamiento económico. Ahora, el problema que tiene la Argentina hoy, en el 2015, aquellos que piensan en términos de inversión, de mercado, de actividad privada, de una economía más moderna, tenían un problema, que era el populismo de Cristina. Hoy tienen dos problemas, el populismo de Cristina y la experiencia de Macri, que demuestra que es mucho más difícil de lo que se suponía. Es decir, todo lo que sería el no populismo perdió el estado de ingenuidad que tenía en el 2015. Y ahora sabemos que es muy difícil políticamente. Entonces, acá el desafío es cómo se constituye una coalición muy amplia que incluya todo lo que va de Cristina a la derecha y que necesariamente le hace perder calidad a la receta. Este es el tema. Si yo quiero una coalición muy amplia, no puedo decir, bueno, hago el ajuste de shock que piensa Macri en su cabeza, lo traigo a López Murphy y hago el ajuste neoliberal. No, porque esa coalición no me lo va a admitir. Entonces tengo que hacer un ajuste, que tengo que tener la sabiduría de saber qué es lo que no puedo entregar, y otras cosas las tendré que entregar en homenaje a la política, a tener una mayoría parlamentaria que me haga durar, porque el misterio es cómo estabilizo la economía y duro al mismo tiempo. Porque Macri demostró que si lo hago mal, no duro. Entonces, el sueño reformista de Macri no me sirve de nada si termina en 4 años con un reflujo populista. Entonces, el gran desafío que tiene un proyecto no populista es político. Es cómo voy haciendo pequeñas reformas y logrando pequeños progresos y logro ir ganando elecciones hasta que esto dé fruto, porque va a dar fruto 6 años después. Pero perdón, Carlos, esto que pasó en el puente Pueyrredón, ¿no crees que es el colapso del populismo? Es la demostración de la falla de un populismo que quiere Cristina y que no logra darle soluciones. Por lo tanto, para abonar lo que vos decís, para mí lo más importante, yo estoy mirando mucho la campaña del debate público,
casi les diría, lo único importante que ha habido en el último mes no es la foto de Fabiola. Lo más importante que hubo en el último mes es un conflicto entre los movimientos sociales y la cámpora, donde Grabois defiende los planes sociales y Cristina está convencida de que esos que son trotskistas, no kirchneristas, no peronistas del Puente Pueyrredón, los mueve el movimiento, los mueven los de ella. Y alguien de la cámpora, no es Patricia Bullrich, no es Pichetto, es el Cuervo Larroque que dice acá hay que dar trabajo y los planes no los pueden asignar los movimientos sociales. ¿Cómo es? Es lo que vos estás diciendo. Políticamente ya no aguantamos más porque están viendo que ya la política empieza a rendirse frente a movimientos sociales inorgánicos. ¿Y los sindicatos qué hacen en este escenario? Hoy por hoy miran. Como mira la oposición. Como mira la oposición, porque si te fijas, es la primera vez que yo tengo uso de razón en toda la historia política argentina, que llegamos a una elección en donde la oposición no está planteando realmente un plan serio de trabajo, con un plan económico, con una... O sea, no plantean nada. No, pero vuelvo al comienzo de todo, Julio, vuelvo al comienzo de todo. ¿Cómo se hace si estoy en un colapso productivo y no tengo herramientas fiscales y monetarias? No sé, no saben. No saben. Y vienen de un fracaso muy reciente. Este es el problema de Larreta, de Santilli, de Macri. Digamos, fracasaste hace 2 años. Todavía recuerdo la foto la foto de Macri diciendo que íbamos al fondo, de la noche a la mañana. Entonces la oposición tiene un desafío enorme por delante. Pero el problema está en el oficialismo también. Ese debate donde Larroque, no el gobernador de San Juan, Larroque de la Cámpora, ministro de Acción Social de Kicillof, dijo 2 cosas importantísimas. Ya no es más plan, hay que generar trabajo. Y segundo, los planes no los pueden asignar los movimientos sociales, tiene que ser el Estado. Ahora, Larroque, ¿vos sabés lo que estás diciendo? Porque para generar trabajo, solo lo puede generar el privado. No tenés Estado que genere trabajo. Ahora, ¿con qué vas a generar trabajo? ¿Con qué va a invertir el privado? ¿Con esta carga impositiva? ¿Con este nivel de intervención sobre los precios? ¿Sin mercado de cambio? Larroque, yo no sé si vos sabés del todo que lo que estás diciendo es revolucionario. Si saco las conclusiones de lo que estás diciendo. Claro. Pero es evidente que lo que dice Larroque es que en algún momento, aunque sea intuitivamente, están notando lo que vos decís, que es que llegué a un límite. Que ya no tengo más para repartir. Emito 100.000 millones de pesos y tengo el Puente Pueyrredón tomado igual. Claro. Carlos, y una pregunta que vi que han hecho bastante y que no hiciste mención, digamos, en el desarrollo, no sé si porque lo das por sentado que no existe ese problema, pero vimos muchas preguntas relacionadas con qué esperás o qué se puede esperar de la transparencia de las elecciones. ¿Podés ver algún cisne negro por ahí desde la transparencia en las elecciones? ¿O ves que en Argentina todavía no estamos con ese tipo de problemas? No, yo no veo ese problema, porque creo que, a ver, el radicalismo, Juntos por el Cambio, la coalición cívica, digamos, toda esa coalición tiene la capacidad de fiscalizar elecciones. No veo por ahí el problema, no. Es muy difícil hacer fraude. Decime, Carlos, ¿y estás viendo alguna posibilidad de que los libertarios tengan alguna mejor elección? Yo creo que sí, que en la capital Milei va a ser una elección muy buena. Muy buena quiere decir 7-8%, es un golazo, que le puede dar perspectiva de ser una elección más interesante más adelante. Cuidado con eso, porque eso es interpelante. Vuelvo al pasado siempre. A mí me gusta la historia. Los votos de Alzogaray
los votos de Alzogaray, en el 87 forzaron el giro del radicalismo hacia Angelós en el 89 y de Menem, que terminó aliado al Alzogaray y hacía un programa de reformas liberales. Entonces, un 8, un 10%, un 12%, no es que gana el poder, pero inclina toda la balanza hacia un lado. Porque de hecho el problema de la presión impositiva, de la inflación, etcétera, va a haber un momento que va a generar también una oferta política correspondiente. No lo veo tan importante en la provincia de Buenos Aires, no lo veo tan claro. Y Carlos, sí en la capital. Vos ves también que pues, se habla mucho de que el tema que desvela a Cristina es la reforma de la justicia. ¿Está este tema realmente en la agenda con tanta fuerza como por ahí se escucha? Yo creo que ella requiere, está preocupada por dos temas. Ya las causas de ella están muy avanzadas, ese es el problema de Cristina. Ya pasaron por la Cámara, ya hay expedientes y expedientes y expedientes escritos, hay declaraciones y declaraciones y declaraciones. Voltear toda esa masa de procedimientos, etcétera, no es tan fácil. No es tan fácil. Casi todas las causas ya están para juicio oral. Entonces, ¿quién te puede salvar? El procurador y la Corte. Por eso es tan importante el procurador y tan importante la Corte. Ahora hay un proyecto iniciado por gente de la oposición a pedido de Lorenzetti. Es un proyecto de ley para que el presidente de la Corte se elija rotativamente por el más antiguo. Lorenzetti piensa que Maqueda no va a querer ser por razones de salud, Hayton también, finalmente le cae a él. Eso él necesita que se lo apruebe Cristina en el Congreso, el peronismo. Hasta ahora Cristina dice no sabe, no contesta, no se pronuncia sobre ese proyecto. La pregunta es, ¿Lorenzetti le ofrece algo a cambio? Si Cristina lo aprueba es porque Lorenzetti le toca. Ahora, ¿Lorenzetti puede ofrecer algo? Como presidente de la Corte, tiene tanto poder como presidente de la... Y hay cosas que las puede ofrecer. Determinados peritajes. Ella hay una causa clave para ella, que es la causa de obra pública en Santa Cruz. Porque si ella demuestra que esa causa es trucha, la plata que entraba en Otesuri en los hoteles no sería derivada de coimas, porque no hubo sobreprecio. En cambio, si hubo sobreprecio, quiere decir que esa plata es lavado de dinero a los sobreprecios. Para demostrar que no hubo sobreprecio, ella está pidiendo un peritaje completo, una auditoría de toda la obra pública de Santa Cruz, que la Corte no se la da. ¿Lorenzetti como presidente podría forzar a darla? Gran signo de interrogación que despejaremos después de la elección. Antes no vamos a saber. Muy bien. No sé si tenemos más preguntas. Perdón con esto. También para el tema judicial, para ella es crucial el resultado. Claro. Porque si se empieza a percibir que terminan dentro de poco, bueno, me tengo que ir con mi hija de nuevo a Cuba, que no quiero ir. Está claro. Te hago una última, saliendo un poco para cambiar en la última pregunta, saliendo un poco de Argentina y que he visto una pregunta que han hecho bastante también, con todo el boom que hay en relación a criptomonedas, finanzas descentralizadas, organizaciones descentralizadas, autónomas, ¿ves que todo esto y todo el furor que está teniendo los jóvenes, por ahí no está tanto en la agenda argentina, pero sí a nivel global? ¿Ves que esto puede terminar sacudiendo a mediano plazo la forma de hacer política y cómo se hace política en el resto del mundo, digamos? A ver, conozco nada de criptomonedas, no podría ni empezar a hablar. Sería un chanta si me pongo a hablar de eso. Lo que sí sé es que hay toda una ideología alrededor de las criptomonedas política. Por un lado hay una variante anarco. Sí.
del que dice, las criptomonedas nos liberan del Estado finalmente y llevan a formas de autoorganización social. Tengo un amigo que pertenece al ejército israelí y que él odia las criptomonedas porque dice las criptomonedas son la forma de financiamiento del terrorismo y del narcotráfico. Ahora, tengo amigos que están muy metidos en el tema de criptomonedas en Estados Unidos, son argentinos, metidos hace mucho tiempo, cuando de esto no se hablaba. La primera vez que yo escuché hablar de criptomonedas, del Bitcoin, fue a un argentino que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, que es el que ahora me trae la idea de cómo las criptomonedas te pueden permitir planes sociales mucho más transparentes, donde te garantizás muchísimo más la certeza, una auditoría de hecho internacional de que el que recibe es el señor que lo tiene que recibir. Bueno, se abre un mundo. Yo creo que estamos en la aurora de otra civilización. Pero es otra charla, digamos, es otro mundo. No me animaría a sacar conclusiones ahora. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que es muy buena. Gracias a ustedes y gracias por la atención y perdón por la extensión. Gracias, Carlos. Brillante tu exposición, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los clientes que nos están escuchando y gracias por acompañarnos siempre. Gracias, Matías, por la organización. Muy amable.